Encaramado sobre un espolón rocoso en las colinas que dominan la Costa Azul francesa, Saint-Paul-de-Vence es uno de los pueblos amurallados mejor conservados de la Provenza, y su forma actual se debe casi por completo a una decisión estatal deliberada del siglo XVI, la construcción de una fortaleza fronteriza real para defender el Reino de Francia. El emplazamiento ya estaba habitado mucho antes de eso. Su posición elevada, con vistas a los valles circundantes y a la llanura costera hacia el Mediterráneo, lo convirtió en un lugar natural de asentamiento desde la antigüedad, con indicios de ocupación ligur y más tarde galo-romana. Hacia la Alta Edad Media ya existía una pequeña aldea en la cima del cerro, formada en torno a una iglesia dedicada a San Pablo, de la que el pueblo toma su nombre. Durante siglos siguió siendo una modesta aldea de montaña, sin nada especialmente destacable salvo su posición defendible. Esa posición se volvió estratégicamente crucial a comienzos del siglo XVI. Tras una serie de cambios territoriales durante las guerras de Italia, la frontera entre el Reino de Francia y el Condado de Niza, entonces bajo la Casa de Saboya, quedó fijada a apenas unos kilómetros al este del pueblo, a lo largo del río Var. Saint-Paul-de-Vence pasó de repente a situarse en la primera línea de la frontera francesa, frente a los territorios saboyanos y, por extensión, a los de los Habsburgo. Fue precisamente ese nuevo estatus fronterizo lo que llevó al rey Francisco I a ordenar la reconstrucción del pueblo como una auténtica fortaleza. Entre aproximadamente 1537 y 1547, la aldea medieval quedó encerrada en un nuevo recinto de murallas que sustituyó a las antiguas y más delgadas fortificaciones por otras concebidas para la era de la artillería. Aquí está la clave para entender por qué el pueblo tiene el aspecto que tiene. No se construyó como una aldea pintoresca, sino como una pieza operativa de ingeniería militar, y su encanto actual es, en gran medida, un subproducto de esa lógica defensiva original. Desde el punto de vista arquitectónico, las murallas pertenecen al período de transición de la fortificación militar europea, conocido a menudo como Treise Italien, o fortificación abaluartada de estilo italiano. En lugar de las torres medievales altas y estrechas, vulnerables al fuego de cañón, los muros se construyeron bajos, gruesos e inclinados, con bastiones salientes que permitían a los defensores cubrir cada acceso con fuego cruzado y eliminar los ángulos muertos. Este estilo había surgido en Italia pocas décadas antes como respuesta al creciente poder de la artillería de asedio, y su adopción en Saint-Paul-de-Vence refleja la rapidez con la que los ingenieros reales franceses asimilaron la innovación militar italiana en una frontera que se enfrentaba directamente a fuerzas italianas y saboyanas. La identidad del ingeniero o arquitecto concreto que dirigió la construcción no está documentada de forma fiable en las fuentes accesibles, y el proyecto suele atribuirse al cuerpo de ingenieros reales de Francisco I en su conjunto, más que a un autor individual reconocido, lo que recuerda que la construcción de fortificaciones en esta época solía ser una empresa colectiva, dirigida por el Estado, no la obra de un único arquitecto. Dentro de las murallas, el carácter del pueblo procede de una tradición muy distinta y más antigua: la arquitectura doméstica vernácula provenzal. Calles estrechas y sinuosas, altas casas de piedra construidas hombro con hombro, ventanas pequeñas y tejados de tejas rojas son rasgos adecuados tanto al clima local como a la defensa. Los callejones estrechos ofrecían sombra en verano y facilitaban la seguridad del pueblo, mientras que las paredes compartidas ahorraban piedra y calor. Muchas de las casas que hoy siguen en pie datan de los siglos XVI y XVII, aunque han sido renovadas repetidamente desde entonces. El resultado es un pueblo donde un único plan de época militar, las murallas, las puertas, la trama de calles comprimida dentro de ellas, sigue rigiendo el trazado, aunque los edificios en su interior hayan evolucionado a lo largo de 4 siglos. La fortaleza nunca vivió grandes combates, y hacia el siglo XIX su propósito militar se había desvanecido a medida que las fronteras francesas se desplazaban más hacia el este. Lo que quedó fue un ejemplo intacto y extraordinariamente bien conservado de fortificación renacentista, envolviendo a una densa aldea provenzal de montaña, una combinación que más tarde resultaría irresistible, primero para los pintores y con el tiempo para los turistas. En el siglo XX, esta misma arquitectura, apenas modificada desde 1500, fue lo que atrajo a Matisse, Chagall, Picasso y otros artistas a Saint-Paul-de-Vence. La luz cayendo sobre piedra centenaria, calles pensadas para las personas y no para los coches, y un perfil urbano todavía definido por las murallas y no por el desarrollo moderno. Muchos de ellos se reunían en la Colombe d'Or,
una posada construida parcialmente sobre las antiguas fortificaciones, y su presencia ayudó más tarde a inspirar la cercana Fundación Mech, un museo de arte moderno cuyo edificio de 1964 fue concebido en diálogo con el mismo paisaje provenzal que dio forma al pueblo siglos antes. Dicho de otro modo, el atractivo perdurable del pueblo no es casual respecto a su historia. Es una herencia arquitectónica directa de una decisión real del siglo XVI de convertir una pequeña aldea de montaña en un baluarte fortificado en el borde de Francia. Lo que comenzó como una respuesta práctica a la guerra de artillería y a una frontera cambiante se convirtió, 4 siglos después, en uno de los pueblos amurallados más visitados de Europa, cuyas murallas hoy enmarcan vistas en lugar de defenderlas.